Seguimos avanzando con el trabajo sobre OpenSQL y en esta sesión aprenderá cómo insertar registros, datos en la tabla que hemos creado en la sesión anterior. Le recuerdo que navegando en la transacción con el código SE11 puede navegar al diccionario ABAP, donde puede visualizar, modificar o crear la estructura de las tablas de base de datos o de los objetos que se crean en la transacción del diccionario ABAP. Nos colocamos sobre el campo tabla base de datos e introducimos el nombre de la tabla que hemos creado en la sesión anterior, y con la opción que tenemos en el botón de modificar añadimos otro campo que será clave para nuestra tabla. Nos situamos sobre el campo email y utilizando la opción que tenemos de más en esto de añadir, utilizando esta opción el sistema deja un espacio en blanco donde nos hemos situado con el cursor y añadimos el campo ID, que es el identificador, el número de identificación que tenemos en la aplicación de la solicitud de alta de los empleados, que también será clave en este caso, y le pasamos un tipo instalado. Seleccionando la opción de tipo instalado, le pasamos un tipo instalado, le ponemos un char que tenemos de 15 para el número de documento identificativo, char de 15, y le pasamos la descripción, en este caso número de documento identificativo. Y con esto ha aprendido también cómo modificar una tabla que ya está creada. En este caso hemos añadido un campo clave, no visualizamos el log de activación. Lo que sí es imprescindible que los campos clave estén juntos al principio de los campos de la tabla. No podemos crear tres campos claves aquí y luego indicar que este también es clave. Tienen que ser agrupados y al principio de los campos que forman la tabla. En este caso tenemos una tabla de base de datos que tiene tres campos que forman la clave de la tabla, y luego tenemos otros 5 campos que no son clave, y con campo clave entendemos que el registro con la misma clave solo puede existir una vez en la misma tabla. Volvemos con la flecha atrás, ya que hemos modificado la tabla, hasta la pantalla de SAP Easy Access y navegamos utilizando el código SE38 que navega al editor ABAP, donde el sistema coloca en el campo programa el último programa que hemos utilizado, en mi caso el de la aplicación que tenemos para la solicitud de alta de empleados. Podemos ejecutar directamente la aplicación sin entrar en el código fuente con la opción que tenemos. Una vez colocado el nombre del programa, lo podemos ejecutar de aquí. Podemos ver el resultado tras haber ejecutado la aplicación de solicitud de alta de los empleados. Y en esta sesión lo que intentamos es guardar un registro en la tabla de base de datos, un registro recogiendo los datos de la capa de la vista, ya que tenemos la aplicación, y utilizando el evento Start of Selection cuando se ejecuta la aplicación después de haber rellenado los campos obligatorios, al menos los campos obligatorios, de insertar el registro en la tabla que hemos creado en la tabla de base de datos. Volvemos con la flecha atrás y utilizando la opción de modificar navegamos en el código fuente que tenemos implementado, donde tenemos los elementos de la pantalla de selección, y utilizando la opción de visualizar lista de objetos navegamos en la parte izquierda del árbol en la carpeta de eventos, en el evento Start of Selection, donde de momento tenemos la única línea, una sentencia write, que la ponemos como línea de comentarios, ya que no la utilizamos e implementamos el código fuente que insertará un registro en la tabla de base de datos. Primero tenemos que declarar una variable, una estructura del mismo tipo que la tabla que tenemos en base de datos. Les recuerdo que para insertar un registro necesitamos una variable donde en la primera columna es el mandante, luego en la segunda el ID, el identificador, el correo electrónico y luego todos los campos que forman la tabla. Y en ABAP podemos utilizar el nombre de la tabla de base de datos para declarar una variable, así que utilizando la sentencia data, a continuación el nombre, y cuando trabajamos con una estructura o con una tabla de base de datos que es una estructura bidimensional, que no es una variable que almacena un único valor, va a almacenar todos los valores por todos los campos que tiene la tabla, el sistema SAP aconseja utilizar los nombres primero si se trata de una variable global G,
si se trata de una variable local L de local, luego a continuación WA, en este caso tenemos global WA de work area, o S de structure o de estructura, utilizamos la primera opción, global work area. No es necesario seguir con los consejos sobre la nomenclatura que SAP nos marca, pero trabajando de este modo le va a resultar muy fácil a la hora de leer códigos de otros programadores o incluso código estándar. Global work area barra baja y el nombre que nosotros le queremos dar, en ese caso empleado, y ahora type, y como tipo le pasamos la tabla ZMPL barra baja, en mi caso L100.000, la tabla que hemos creado en el diccionario de datos, tabla de base de datos, y en este caso hemos declarado una variable de este tipo donde tenemos los valores de cada campo. En este caso puede ver los valores por los campos que forman la clave, los 3 campos que tenemos como campos clave, luego los 5 campos que son los demás campos de la tabla, y esta variable global work area representa una variable de este tipo que nos permite luego insertarlo en la tabla de base de datos. En código fuente aquí tenemos una variable del tipo que es la tabla de base de datos. Ahora, para darle valores tenemos que navegar a cada componente. No podemos decir global work area empleado igual a y pasarle un valor, debido a que esta variable es una variable compleja que tiene varios componentes por dentro. ¿Y cómo podemos navegar a los componentes? Utilizando guión y el nombre de cada componente. Podemos ver el listado con los nombres de cada componente navegando en la transacción del editor ABAP, o con doble clic directamente sobre el nombre de la tabla podemos navegar al objeto, doble clic sobre el nombre, grabando las modificaciones, navegamos en la misma transacción del diccionario de datos visualizando la tabla. Y los componentes son los componentes que tenemos en la columna campo: mandante, identificador, correo electrónico, primero, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento y fecha de alta. Son los componentes que tienen nuestra estructura por haber declarado en nuestro programa una variable del tipo la tabla que tenemos en base de datos. Volvemos con la flecha atrás a la implementación al código fuente, y como le indicaba, con guión podemos navegar a cada componente. Sería primero mandate. Como el mandante lo rellena automáticamente el sistema, no hace falta pasarle un valor, y navegamos al segundo, que es el identificador, y entre comillas simples le pasamos el valor. Ya no es el caso de utilizar las comillas simples porque le pasamos directamente el valor que nos llega de la vista, de la capa de la vista. Si activamos nuestra aplicación, activamos y ejecutamos, le queremos pasar el identificador, es decir, el valor que el usuario va a introducir en este campo. Y como sabemos dónde se almacena el valor, pues en el parámetro que tenemos para este campo, que lo identificamos en los elementos de la pantalla de selección, para pasarlo a la estructura de la tabla de base de datos y luego insertarlo físicamente en base de datos. Volvemos, buscamos el código que tenemos subiendo en el código fuente a los elementos, y cuando llegamos por los comentarios que tenemos, número de documento identificativo es el PDNI, que lo podemos copiar o bajando directamente. Bajamos en la implementación, la última implementación, y le ponemos P/DN, y con el control espacio podemos obtener el nombre. Lo que le hemos indicado aquí, que en el componente ID nos pasa el valor que llega de la capa de la vista, en este caso del parámetro DNI. Y seguimos con los siguientes campos: global work area control espacio, obtenemos el nombre. Con guión y con control espacio el sistema va a mostrar un listado con los componentes que tiene la variable empleado. En este caso los componentes son los campos de la tabla de base de datos, y navegamos en el componente email, que forma también la clave. Seleccionamos email bajando en el listado, y con intro obtenemos el componente ya igual al valor del parámetro P/, control espacio de nuevo, y navegamos al email. Si los nombres que utilizamos en las variables representan el valor o el dato, eso será muy fácil de identificarlo rápido en el código fuente.
y ampliamos el código fuente asignando valores a cada componente, a cada campo de la tabla de base de datos. De nuevo, global work area _, empleado guión para navegar al componente, control espacio, sacamos el listado, navegamos al componente primer apellido, AP1 igual a AP _, control espacio, PAP1, y seguimos pasando al siguiente componente, global work area, empleado de nuevo, guión, y le pasamos AP2, que es el componente que tenemos para el segundo apellido, con PAP2. Tenemos en el código fuente, en la pantalla de selección, un parámetro PAP2. Y ahora nos falta el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de alta. Le pasamos valores también. Le ponemos global work area, empleado. Podemos copiar el valor con el guión. Lo copiamos, la pegamos para el nombre, para la fecha de nacimiento y luego para la fecha de alta. Y le pasamos los valores. Primero NO nombre igual a, y le pasamos PN, que es P nombre, que tenemos como parámetro. Y seguimos con control espacio, fecha de nacimiento, seleccionamos igual a P, fecha de nacimiento que tenemos como parámetro. Es muy fácil cuando los nombres son representativos y además que los nombres de los parámetros en este caso coinciden con los nombres de los campos de la tabla de base de datos. Y por último la fecha de alta de los empleados, que es igual a, y le ponemos el valor P, fecha de alta, que tenemos como parámetro en la pantalla de selección. Y con esto ya tenemos pasado los datos de la capa de la vista en la variable que representa la tabla de base de datos. Nos falta por último insertar el registro en base de datos utilizando una sentencia OpenSQL, la sentencia insert. A continuación le tenemos que indicar en qué tabla de base de datos, en la tabla ZEMP _ L100.000 en este caso. Y ahora, ¿de dónde hay que insertar el registro? Pues del valor o de la variable que ya la tenemos rellena, la pasamos ahora en la sentencia insert utilizando primero la palabra from, de la, y le pasamos global work area, empleados. Lo que debe tener en cuenta cuando implementa una sentencia insert, la tabla que se utiliza solo acepta estructuras o work areas del mismo tipo. Como puede ver en este caso, si lo hemos declarado del mismo tipo de la tabla, por eso necesitamos una estructura del mismo tipo para pasar los componentes de la capa de la vista en una estructura igual que tenemos de la tabla de base de datos, para luego posterior pasarlo a la estructura en base de datos físicamente, porque esta sentencia OpenSQL interactúa con la base de datos, se inserta físicamente el registro en base de datos. Y como sabemos si se ha insertado correctamente o no, hacemos recordatorio a las variables del sistema que hemos utilizado en este curso, utilizando también un bucle bifurcacional if, a continuación la variable del sistema es y sub rc. Si el valor de la variable del sistema es igual a 0, en este caso se ha insertado el registro, el sistema SAP se encarga de colocar 0 en la variable sy sub rc cuando se inserta correctamente en base de datos. Y ahora faltaría pasar un mensaje de información al cliente, al usuario que utiliza la aplicación, para que él también tome nota de que se ha insertado el registro, que el empleado está dado de alta. Y en este caso utilizamos una sentencia de message que hemos aprendido también en este curso, message, utilizando la clase de mensajes que tenemos. Como puede ver en el código, ya tenemos aquí una sentencia message sobre la clase que hemos creado, en este caso Z y el nombre del usuario. Podemos navegar con doble clic sobre el ID de un mensaje, grabando las modificaciones, y podemos ver que el siguiente mensaje es 002. Utilizando la opción que tenemos de editar, podemos editar la clase aquí directamente. Editamos y pasamos el texto. El empleado se ha dado de alta correctamente. Y también, ya que estamos para el 003, el empleado no se ha dado de alta en el caso de que no se inserta el registro. Empleado no se ha dado de alta, ponemos no en mayúsculas, no dado de alta.
y grabamos la clase de mensajes. Una clase de mensaje no se activa, se graba y volvemos con la flecha atrás en el código fuente y utilizamos para un mensaje de información el identificador 002 que corresponde al texto que hemos introducido y luego entre paréntesis le pasamos la clase de mensaje, en mi caso ZL100.000, en el caso de que se ha insertado el registro. Si no se inserta el registro, else, y le pasamos un mensaje también de información, en este caso 003 de la misma clase, ZL100.000 en mi caso, y ya tenemos la implementación, la lógica que inserta un registro en base de datos. Con Pretty Printer formateamos el código, activamos y cuando ejecutamos la aplicación ahora en el evento Startup Selection se va a insertar el registro en la base de datos. Le pasamos los campos obligatorios, sabiendo que si no informamos los campos obligatorios no se ejecuta el evento Startup Selection. Le pasamos el primer apellido García, luego Hernández como segundo apellido, Alberto al nombre, Alberto, luego la fecha de nacimiento, le ponemos 22 de abril, estamos en el formato externo de 1980, al empleado el número identificativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo M, y ahora le pasamos también el correo electrónico garcia.alberto@localiza.com, el correo del empleado. Y la fecha de alta dejamos la fecha del día, la fecha y la hora del servidor y ejecutamos la aplicación. En este momento se va a llamar a la implementación con el mensaje de información. El empleado se ha dado de alta correctamente, es decir, se ha insertado en la base de datos. Le indicamos que sí. Ya vuelve otra vez a la pantalla inicial y generamos un modo nuevo para verificar el registro en la base de datos, ya que el mensaje ha sido muy claro, navegando con el código de transacción S11 a la tabla, visualizando los campos y sobre la opción del contenido. Y ahora que hemos llegado a la pantalla de selección, listamos ejecutando. Con la opción de ejecutar podemos ver los registros. En este caso es un registro físico en la base de datos. Puede salir de la sesión, entrar, va a ver el mismo resultado en la tabla de base de datos, que es un registro que se persiste físicamente. También podemos ver que el campo mandante, que no lo hemos informado nosotros, se ha rellenado automáticamente, ya que el sistema se encarga de rellenarlo con el mismo valor de conexión. Cuando nos conectamos en el servidor de aplicaciones SAP, podemos ver el mandante, luego el número identificativo, el correo, el primero, el segundo apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de alta registro que se ha insertado por la aplicación de solicitud de alta que tenemos para los empleados. Y volvemos otra vez a la misma aplicación y si intentamos de nuevo insertar el mismo registro, el sistema nos va a indicar que no se ha insertado el registro, no se ha dado de alta debido a que ya existe el registro. En el sistema de base de datos relacional no se puede insertar el mismo registro dos veces, ya que la clave o los campos que forman las claves son los mismos. Habrá que modificar al menos los campos claves para insertar otro registro. Sería el número identificativo y el correo electrónico y ya se puede insertar más registros. Lo puede probar usted mismo para ir ya ampliando, dando de alta más empleados a través de la aplicación que tenemos implementada. Y terminamos aquí esta sesión donde ha aprendido cómo insertar registros en base de datos a través de la sentencia insert, sentencia OpenSQL.